Bueno, muy buenas tardes nuevamente para todos. No queremos iniciar sin antes presentarnos y agradecer a cada uno de ustedes por conectarse con nosotros. Mucho gusto, mi nombre es Angélica Mateus, gerente comercial de Trust Group, y para mí es muy grato poderlos acompañar el día de hoy. Quiero contarles que somos una compañía que opera a través de 4 verticales de negocio, lo que nos ha permitido alcanzar más de 6,000 casos de éxito, marcando un referente en el mercado. A continuación, realizaré una breve reseña de nuestras verticales con el fin de darles a conocer lo que nos ha permitido llegar al 2020 cumpliendo 17 años de trayectoria. En Teje Pensiones, que es nuestra primera línea, gracias a nuestro equipo interdisciplinario constituido por abogados especializados, actuarios y un equipo logístico de apoyo altamente calificado, ponemos las estrategias a seguir en los diferentes ámbitos en materia pensional. Contamos con certificación ISO 9001, lo cual nos permite que nuestros procedimientos sean confiables para todos nuestros clientes. En Teje Legal, la experiencia nos ha permitido avanzar en el portafolio de servicios a través de nuestros abogados especializados en derecho laboral y apoyamos a las empresas en momentos difíciles, brindándoles seguridad y acompañamiento permanente, como ya lo mencioné, en materia laboral. En Handel, gracias a la buena acogida que tenemos con los colombianos en el exterior, ofrecemos servicios especializados para compatriotas dentro y fuera del país en trámites notariales, apostille de documentos, convalidaciones académicas y otros. También desde nuestra línea de Handel contamos con Te Acompaño. Es una aplicación de reclamo de medicamentos cumpliendo todas las normas de bioseguridad y brindándole al cliente protección, evitando desplazamientos innecesarios. Y en Fora, nuestra línea de educación y formación, desarrollamos capacitaciones empresariales que se ajustan a las medidas de nuestros clientes corporativos. Nuestro Club TG es nuestro plan de fidelización. Se ha ido creando pensando en el bienestar de todos nuestros clientes, en donde podrán disfrutar distintos beneficios a través de nuestros exclusivos convenios. Muy bien. Con el fin de tener un espacio dinámico, un espacio interactivo, un espacio informativo, les contamos que vamos a manejar una plataforma virtual a través de la cual, ustedes podrán contestar algunas preguntas relacionadas con el tema y al mismo tiempo nuestro expositor dará explicación correspondiente del tema. Es una plataforma muy sencilla de usar. Ustedes se pueden conectar ingresando desde sus dispositivos móviles o computadores al link que figura en pantalla. Para este caso es ajaslides.com/ el código que ustedes ven en pantalla en este momento, que es 3F mayúscula 50F mayúscula. Como les comento, pueden ingresar desde sus dispositivos móviles. No deben descargar nada en sus celulares, simplemente ingresan al link en pantalla y ya pueden encontrar nuestra presentación. Nuestro conferencista el día de hoy les irá indicando en qué momento daremos, paso para que puedan estar puedan utilizar la herramienta y puedan contestar unas preguntas. Son preguntas muy sencillas relacionadas con el tema. Simplemente vamos a mostrar unos resultados específicos y al mismo tiempo vamos verificando qué información tenemos nosotros respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a dar, digamos que espera un momento para poder, para que ustedes puedan ingresar. Muy bien, muchas gracias. ajaslides.com/ 3F mayúscula 50F mayúscula. Mientras tanto, les voy a informar que en Zoom, en la plataforma inferior de sus pantallas, encontrarán un botón para realizar sus preguntas, las cuales estaremos resolviendo a medida que avanza la conferencia. También encontrarán un botón de levantar la mano,
Este lo podrán usar al finalizar la charla para resolver algunas inquietudes en vivo y si por alguna razón no alcanzamos a contestar todas las preguntas que se realicen, entonces los invitamos a que nos dejen sus datos y con mucho gusto un consultor experto se estará comunicando con ustedes para poder dar respuesta. Todos los micrófonos y cámaras estarán deshabilitados durante la charla para que no se presenten inconvenientes de comunicación. Una vez pasemos a la ronda de preguntas, se indicará a la persona a realizar su pregunta y nosotros activaremos el micrófono. Muy bien. Entonces, para entrar en materia, ya creo que todos pudieron pues conectarse y pudieron ya estar, tener el link correspondiente. Sin embargo, pues también les quiero recordar que vamos a tener el link en la parte superior de sus pantallas. Lo podrán ver en el momento en que ya pues nuestro abogado nos dé pues el avance para poder seguir. Como les comentaba, nosotros queremos en el 2020 ser parte de la solución. Es por esto que daremos ya pues inicio en este momento a nuestra conferencia. El tema que brindaremos el día de hoy, sobre lo que estaremos dialogando, es la importancia de revisar su nómina y conocer los pasos a seguir en materia pensional en virtud del COVID-19. Hoy nos está acompañando el doctor Yesid Mauricio Vega Peña. Él es abogado egresado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la firma. De la universidad, también de la misma universidad. Se ha desempeñado como consultor y asesor en Derecho Laboral y Seguridad Social. Cuenta con más de 6 años de experiencia en el área, asesorando personas individuales y jurídicas en reclamaciones y procesos administrativos y judiciales. Entonces los dejo en la compañía de nuestro abogado, el doctor Yesid Vega. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la presentación, Angélica. Veo que ya hay varias personas conectadas, entonces podríamos dar inicio a nuestra charla. Listo, vamos a ver cómo. ¿Cómo evitar las posibles reclamaciones administrativas o judiciales de mis colaboradores? Listo, vamos a hacer la primera pregunta para que ustedes por favor nos la contesten y así darle paso a ver cuánto conocen, cuánto saben y cuánto más tengo que profundizar en la información que les vamos a suministrar el día de hoy. La pregunta es, ¿sabe usted cómo evitar posibles reclamaciones administrativas? En la parte de abajo pueden votar si sí lo saben o no lo saben. Entonces, por favor, den su respuesta. Listo, como vemos, el 84.6% contestan que no. Entonces, vamos a profundizar en un tema respecto del COVID-19 porque es lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Listo? Entonces, procederé
hablar de algunos aspectos que se han dado. Y es claro y es pertinente indicarles que antes de que se le dé aplicación al artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es aplicar la suspensión de los contratos de trabajo, el ministerio y el gobierno ha emitido otras formas de mitigar de pronto esas cargas laborales. Una de ellas es el trabajo en casa. Esta medida es posible aplicarla para aquellos trabajadores que puedan realizar o ejecutar sus funciones desde su lugar de residencia, cumpliendo la misma jornada y horario establecido. ¿Sí? Otra de las medidas que se ha dado es la exoneración de la prestación de los servicios. Esto está contenido en el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo. Y este hace referencia a exhibir de la actividad laboral a los trabajadores hasta cuando finalice el periodo de aislamiento. Sin embargo, al tomar esta medida es pertinente señalar que deben continuar pagando los salarios y prestaciones sociales. Únicamente se exime de pago de auxilio de transporte. Otra medida es la licencia no remunerada y esta medida tiene que ser acordada entre las partes. Esta figura suspende el contrato cuando de manera consciente, libre y voluntaria, sin ningún medio coercitivo, el trabajador decide solicitar ante su empleador un periodo para que se ausente del trabajo por un determinado tiempo. Se trata de permisos que no son obligatorios por ley, sino que las partes los acuerdan libremente. Y por esa razón no son remuneradas, puesto que en el trabajo no presta sus servicios durante el tiempo que dure esta licencia. Se considera que si esta licencia la solicita el trabajador de manera voluntaria o en caso tal llegan las partes a como un acuerdo de generar una licencia no remunerada en fin de proponer por la preservación del puesto de trabajo en las actuales condiciones de grave alteración del orden económico y por la emergencia sanitaria que afecta al país. Las partes podrían celebrar un acuerdo de aplicación de esta medida. Junto a la licencia se puede otorgar bonificaciones no constitutivas de salario de acuerdo a una caja de flujo que pueda generar la empresa o también podría generar un anticipo de prima de servicio, si así lo considera pertinente para que el trabajador obtenga un ingreso durante este periodo. Otra de las medidas viables es las vacaciones anticipadas por mutuo acuerdo. Esta medida es posible aplicarla para aquellos trabajadores que no puedan realizar o ejecutar sus funciones desde el lugar de residencia, por cumplir con funciones de tipo operativo, por motivo de la cual se podrá otorgar dichas vacaciones. En caso de aplicar esta medida, se puede dejar constancia en el respectivo documento que en caso de finalizar el contrato de trabajo, los colaboradores hayan causado el periodo de vacaciones estipulado, estos autoricen al empleador para que pueda deducir de su salario comisiones, prestaciones, auxilios legales y extralegales, indemnizaciones y cualquier otra acreencia laboral liquidada a su favor. El valor a que ascienda el mayor número de días de vacaciones disfrutadas y anticipadamente. Otra de las características o otras de las formas en que se le puede dar mitigación a esto es la licencia remunerada compensable. Esta medida es aplicable cuando entre las partes y de común acuerdo, siempre tiene que ser de común acuerdo, consensen que el empleador otorgará una licencia remunerada durante el periodo o lapso que dure el pico epidemiológico, la emergencia, pero que una vez se supere dicha eventualidad, los trabajadores tendrán la obligación de compensar ese tiempo en jornadas adicionales a las iniciales pactadas, sin que constituya un salario suplementario con el fin de compensar lo remunerado en tiempo que no hubo una prestación efectiva del servicio por parte de los colaboradores. Otra medida es la modificación de la jornada laboral y concertación al salario. Esta medida consiste en que de manera concertada entre los trabajadores y empleadores se puedan variar las condiciones del contrato de trabajo.
y entre las partes se puede modificar la jornada laboral y la remuneración. Modificación también que se debe hacer en la carga laboral asignada y con el fin de buscar y garantizar la estabilidad del empleo por iniciativa de la empresa. Estas medidas pueden ser adoptadas siempre y cuando se siga respetando los mínimos legales vigentes. Bueno, ahora sí hablemos de la suspensión, que es lo último que debe de llegar el empleador. Esta medida tiene que ser el último paso. Ya después de descartar las anteriores, sí se puede hablar de la suspensión contenida en el artículo 51. Y es importante señalar que se deben entender que esto es por fuerza mayor o caso fortuito y que estas circunstancias no pueden ser previstas o evitadas e imposibilita absolutamente para el cumplimiento de la obligación. Esta circunstancia debe ser externa. Externa, cuando se dice externa, es que escapa del control de las partes, también del contrato, es imprevisible, que no puede ser previsto y es irresistible, que no puede ejecutarse la función. Si la situación actual que presenta la empresa cumple con estos requisitos antes mencionados y es debidamente comprobada que no puede ejecutarse y además acreditar el nexo causal entre la suspensión del contrato laboral por la fuerza mayor, es posible generar la suspensión del contrato de un trabajador bajo esta modalidad. Si se procede a generar la suspensión del contrato laboral, ya sea porque el objeto social de la empresa no puede ser ejecutado de ninguna manera, las órdenes y recomendaciones expedidas tanto por el Ministerio de Trabajo sobre esta suspensión de los contratos y se debe acreditar esa fuerza mayor. Es muy importante acreditar esa fuerza mayor o ese caso fortuito, por lo cual se suspendió dichas medidas. Además de entrar a explicar los motivos y razones por las cuales no se pudo proceder a las alternativas sugeridas. De no acreditarse esta fuerza mayor o caso fortuito, las empresas podrían estar en riesgo de que el ministerio inicie una investigación formal y se generen sanciones por no cumplir con los requisitos previstos para aplicar dichas medidas. Tales facultades nacen a partir de una circular, en la circular 022 del 2020, expedida por el Ministerio de Trabajo. Desde ahí nace una figura de fiscalización laboral rigurosa. Listo. Vamos a hablar ahora de los casos en que las empresas cuentan con mujeres embarazadas y cómo se le puede hacer la suspensión del contrato, si se puede hacer o no se puede hacer. Entonces, frente a la posibilidad de suspensión del contrato laboral a las mujeres que cuentan con estabilidad laboral reforzada por su estado de embarazo, si se les va a suspender bajo el numeral 1 del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, es pertinente indicar que si bien no hay una norma expresa que indique una prohibición, un tratamiento especial para aplicar esta medida a estas trabajadoras, lo cierto es que sí gozan de una protección especial referente a los demás trabajadores, toda vez que no solamente se busca la protección de la mujer embarazada, sino también el nasciturus, que es el bebé que viene a nacer. Bajo este entendido, la Corte Constitucional en varios pronunciamientos ha garantizado la estabilidad laboral reforzada de manera tan amplia que por orden de la misma ha ordenado el levantamiento de la suspensión de los contratos que se han dado. ¿Sí? De igual manera, el hecho de que se suspenda el contrato laboral a una mujer en estado de embarazo implica que afecte no solamente el ingreso por concepto de salario, sino también tengan incidencia en el pago de su licencia de maternidad. Esto en razón a que su ingreso base de cotización disminuirá, ya que estando suspendido el contrato se estaría aportando el porcentaje que le es correspondido al empleador. Luego entonces generará un alto riesgo ante una eventual reclamación. ¿Por qué? Porque se va a vulnerar el mínimo vital. Por lo tanto, y buscando una disminución del riesgo ante una eventual reclamación judicial, se
sugiere aplicar cualquier otra medida con las mujeres en estado de embarazo, como es una licencia remunerada, una licencia compensable, vacaciones anticipadas o exoneración de la prestación del servicio. Listo. Listo. Vamos a hablar entonces ahora de trabajadores reubicados por condiciones médicas y con posibilidad de pensión de invalidez. Las recomendaciones y restricciones médicas derivadas de una incapacidad tienen como fin rehabilitar la salud del trabajador y deben darse a conocer de manera inmediata al empleador, quien al término de las incapacidades está obligado a reincorporar y reubicar al trabajador si es necesario. Cuando el trabajador presenta alguna enfermedad por origen común laboral o por ocasión de un accidente de trabajo, deberá procurar los cuidados adecuados para la recuperación de su salud. Al momento de determinarse la finalización del tiempo de recuperación, el médico tratante le entrega al empleado un listado de recomendaciones, unas restricciones, unos cuidados que debe tener en cuenta. Dichas recomendaciones o restricciones deben informarse de manera inmediata al empleador, pues es necesario que éste sepa cuáles son las actividades que puede desempeñar el trabajador y si no está capacitado para seguir desarrollando alguna de las actividades pues que venía en su normal transcurso de su trabajo. Es preciso que los trabajadores ante la prescripción de recomendaciones o restricciones médicas comprendan que su finalidad es rehabilitar de manera integral la salud del trabajador, quien se convierte en un sujeto de especial protección constitucional por la estabilidad laboral que ostenta. Pero ello el empleador está obligado a reincorporar o reubicar, si es el caso, a su trabajador con restricciones o recomendaciones. Una vez se concluya el periodo de incapacidad, reasignándolo a su cargo o reubicándolo en uno que le permita desarrollar funciones de acuerdo a su capacidad laboral o su estado de salud. Entonces, recordemos, al terminar el periodo de la incapacidad temporal, los patronos ¿a qué están obligados? Entonces, a reinstalar a los trabajadores a los cargos que desempeñaban si recuperan su capacidad de trabajo. La existencia de una incapacidad parcial no será obstáculo para la reinstalación. Si los dictámenes médicos determinan que el trabajador puede continuar desempeñando el trabajo. A proporcionar a los trabajadores incapacitados parcialmente un trabajo compatible con sus actitudes, para lo cual deberán ejecutar los movimientos de personal que sean necesarios. El cumplimiento de estas disposiciones se consideran como un despido injustificado y para dar cumplimiento a estas obligaciones de reubicación laboral, el trabajador debe poner en conocimiento al empleador de su estado de salud mediante los dictámenes y recomendaciones que emita el médico que lo está tratando. Esto con el fin de obtener una reubicación en un cargo diferente al que ocupaba, siempre que sea compatible con sus capacidades y actitudes. No obstante, debe aclararse que en ningún caso la reubicación laboral puede implicar el desmejoramiento de las condiciones salariales inicialmente pactadas. La reubicación laboral está estrechamente relacionada con la estabilidad laboral reforzada, que ya va dirigida a garantizar un derecho del empleado a su reincorporación y permanencia en el empleo. Luego de padecer pues una limitación física, ya sea física, sensorial o psicológica, equiparándola como una medida de protección especial conforme a su capacidad laboral, así como la situación particular de cada caso según el criterio del profesional de estado de salud del empleado. Es decir, que todos los trabajadores
que van a estar dentro de esta causal no van a tener las mismas recomendaciones ni van a tener que ejercer el mismo labor dentro de la empresa, sino que de acuerdo a las respectivas recomendaciones que da el médico tratante, se debe realizar la reubicación. Para efecto del cambio de cargo y funciones por reubicación es necesario y es muy recomendable que se realice a través de una modificación del vínculo contractual, que normalmente o comúnmente se le llama otro sí. Es un anexo al contrato bajo las condiciones de la reubicación otorgadas, debiendo programar inducciones al cargo, asignando nuevas funciones y dándole las herramientas para que él lo pueda hacer, para que el empleado pueda realizar todas estas funciones. De otro lado, también existe otra opción para los empleados que cuando definitivamente no tienen la posibilidad de ser reubicados a sus trabajadores con discapacidad, salvo que media autorización del Ministerio de Trabajo. Es decir, cuando ya la empresa ha agotado todos los puestos de trabajo, ha agotado todas las instancias, podría solicitarle al Ministerio de Trabajo pues la desvinculación. Y esto tiene que hacerse con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se tiene que probar que sí se le realizaron pues todas las adecuaciones, que sí se intentó de una manera rigurosa la reubicación. No obstante, quienes fueron despedidos o sus contratos terminados por razón de su limitación, sin el cumplimiento de la autorización del Ministerio de Trabajo, tendrán derecho a una indemnización equivalente a 180 salarios mínimos legales vigentes, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiera lugar, de acuerdo al Código Sustantivo y demás normas que modifiquen, adicionen, complementen o aclaren esta normatividad. Nótese que este tema es muy sensible y estas personas son muy protegidas por la legislación, pero los empleadores también tienen cierto grado ahí que es mínimo, pero ellos también pueden lograr, vuelvo y digo, ante el ministerio, cuando ya hayan ejercido todas esas funciones. Finalmente, es pertinente advertir que la decisión respecto de la situación del trabajador corresponde única y exclusivamente al empleador, la cual deberá adoptarse en derecho y con observancia de plena disposición de las normas materiales que rigen lo laboral. Si bien existe pues una recomendación o una, como dice, un paso o una autorización que da el ministerio, en últimas no es vinculante lo que diga el ministerio, pero sí en dado caso en una posible demanda por haber retirado a una persona en esas condiciones, se va a tener muy en cuenta el concepto que dio el ministerio. ¿Sí? Seguidamente hablaremos, ya que estamos tocando este tema de las reubicaciones, también se puede ver la posibilidad de una pensión de invalidez. Este trámite de pensión de invalidez es uno de los riesgos que prevé el sistema colombiano. El inicio de este trámite está en cabeza del médico tratante. Al decretar una enfermedad, al prestar una incapacidad temporal superior a 180 días de manera continua y con un mismo diagnóstico, y requiere calificación de pérdida de capacidad laboral para determinar si cumple o no con las condiciones de pensionado. Para iniciar este proceso de valoración de pérdida de capacidad laboral como consecuencia del padecimiento de una enfermedad o la ocurrencia de un accidente que debe contar con un diagnóstico definitivo, lo cual suspende, si hay un diagnóstico definitivo dentro del accidente o ya sea de origen común, se debe contar con un tratamiento de rehabilitación
y este tratamiento de rehabilitación tiene que estar terminado. Y de ahí se tiene que obtener un concepto médico, ya sea desfavorable de recuperación. ¿A quién le corresponde realizar esto? Esto le corresponde a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, a las AFP, a la EPS, y determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de las contingencias. Entonces, para otorgar esta pensión de invalidez, ya hecho el dictamen, se otorgará esta pensión ya sea de origen laboral o común a las personas que pierden el 50 o más de su capacidad laboral. Sin embargo, al constatarse que si existe menos del 50% dentro de los... No, perdón. Se tiene que constatar también que la persona haya cotizado 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Entonces, uno de los requisitos es que se haya dado el 50% o más de la pérdida de capacidad laboral y que cuente con 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de la estructuración de la invalidez. Entonces, también existen unas obligaciones de los empleadores. Es cuando existe un accidente de trabajo, es notificar a las EPS y a la ARL en caso de accidente de trabajo o enfermedad laboral. Esto se debe hacer 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente o diagnóstico de la enfermedad. El reporte se considera como una prueba, entre otras, para determinar el origen de la enfermedad. Si ocurrido este accidente laboral o enfermedad, el empleador no realiza el reporte de acuerdo a los formatos del informe de accidente de trabajo, puede el implicado acudir a un familiar, hacer este aviso del accidente laboral o enfermedad laboral desde las 48 horas siguientes a la ocurrencia del mismo hecho. Y no tiene el mismo término del anterior. En el anterior se decía que eran 2 días y nada más. Este es después de las 48 horas y tiene una vigencia de 3 años. Es decir, se puede emitir ese reporte dentro de 3 años. Analizado estos paralelos entre una posible pensión de origen común y una pensión de origen laboral, se determina que es mucho más beneficioso para el afiliado al sistema tener una enfermedad o accidente de riesgo profesional, ya que no solo las prestaciones son superiores, sino que al recibir una pensión por riesgo laboral, podría también acceder a una pensión por vejez, o en su defecto, si no ha cumplido los requisitos para tener una pensión por vejez, podría solicitar la indemnización sustitutiva o la devolución de aportes si está en un fondo privado. Y el afiliado que pues ya está pensionado y ya tiene su pérdida de capacidad por encima del 50%, y es beneficiario de su pensión de invalidez, esta pensión de invalidez se va a revisar cada 3 años, ¿sí? Y este porcentaje de invalidez puede que suba o puede que baje. Si llegase a bajar por debajo del 50%, él perderá la pensión de invalidez. Y en este sentido, si pierde la pensión de invalidez y él va a seguir trabajando, tiene que ser nuevamente, pues, ingresar a la vida laboral, y este tiempo que duró la invalidez, se le van a sumar esas semanas para cotizar en pensión de vejez, ¿sí? Entonces, nótese que muchísimas de las pensiones de invalidez, muchas veces la persona que está dentro de esa circunstancia
simplemente se pensiona y ellos no piensan en que eso va a ser calificado, pero sí nuevamente pasados 3 años se va nuevamente a revisar si ese porcentaje ha subido. Si ha subido, puede que también le suba la mensualidad que está recibiendo, ¿sí? Para continuar, voy a hablar de otros tipos de fueros, ¿sí? Para darles claridad de otros fueros que existen y estos se han dado por la jurisprudencia, como es el fuero de maternidad. Este fuero se define como de especial protección y que gozan las mujeres embarazadas, ¿sí? Este ya lo había dicho después de que hablamos de las circunstancias en las que se puede dar la terminación del contrato de trabajo. Entonces, pero es muy claro y es muy notorio en la jurisprudencia que dice que no es solamente hasta cuando nace el nascituro, sino 6 meses después que se le da como la fecha de lactancia, ¿sí? Y posterior a esos 6 meses hay que tener mucho cuidado en no retirar pues a la persona, porque si se va a retirar inmediatamente cumple los 6 meses, tiene que ser ya por una causal que esté justificada, ¿sí? Porque se podría hablar de una discriminación. Entonces, y se podría lograr de pronto un reintegro. Hay otro fuero que es el fuero de maternidad extendido. Este fuero de maternidad extendido, ¿en qué consiste? Este fuero nació a la vida jurídica en el entendido de que únicamente se garantizaba la asistencia y protección para las mujeres embarazadas que trabajaban, pero no para la mujer que no trabajaba, que dependía económicamente de su pareja. Si se encuentra vinculada laboralmente, por supuesto. ¿Y qué se solicita para dar este fuero de maternidad extendido? Uno, que se pruebe la calidad de cónyuge o compañero permanente, que la pareja se encuentre en estado de embarazo o lactancia y que sean beneficiarias del sistema de seguridad social. Otro fuero es el fuero por salud, que era de los reubicados que estábamos hablando. Estos reubicados tienen un fuero también, y es un fuero dado porque se dice que gozan los trabajadores que cuentan con algún tipo de limitación o que han sufrido una pérdida de capacidad laboral, de los que estábamos hablando hace poco. Otro fuero es el fuero de acoso laboral. Dentro de este fuero se define como la limitación que tienen los empleadores para ejercer la facultad legal de terminar cualquier contrato de trabajo sin justa causa, para evitar medidas retaliatorias para quienes han formulado peticiones, quejas, denuncias de acoso laboral o sirvan de testigos en alguno de estos procedimientos. Ellos quedan aforados y este aforamiento es por 6 meses después de que se hace pues la respectiva denuncia, ¿sí? Posterior a eso, lo mismo. No sé, las circunstancias, si se va a retirar a la persona, tiene que estar sustentado y nunca puede ser por las denuncias que ellos hicieron dentro de ese acoso laboral. Existe también otro fuero que es el fuero circunstancial. Este fuero circunstancial protege a aquellos trabajadores que hubieran presentado a su empleador el respectivo pliego de peticiones. Este fuero muchas veces se confunde con el fuero sindical, pero son diferentes. Entonces, el fuero circunstancial es aquel que se le da a aquellos trabajadores que hacen un pliego de peticiones. Y el fuero sindical protege a aquellos trabajadores fundadores del sindicato, a los que ingresen antes de la inscripción del registro sindical, ¿sí? Hay otro fuero y es el fuero prepensional. Este fuero se refiere a la protección con la que cuentan cada trabajador a quien le faltare
3 años o menos para reunir los requisitos de edad. También para aquellos que estén próximos al cumplimiento del mínimo de semanas de servicio para obtener el derecho a pensión. Este fuero inicialmente se dio para las personas que estaban en el régimen de prima media prestación definida administrado por Colpensiones, pero recientemente ya se emitió una sentencia y este fuero también acogió a las personas que están en el fondo privado, ¿sí? Las que están en el régimen de ahorro individual. Vamos a hablar ahora de identificar trabajadores que ya cuenten con requisitos de pensión o están próximos al cumplimiento de ello. Entonces, ¿cómo identificar a estos trabajadores cuando ya están próximos a cumplir estos requisitos? Lo importante es revisar la historia laboral. Dentro de esta importancia se da que son situaciones más comunes en las que se pueden encontrar inconsistencias y que pueden hacer más lento el trámite de la pensión. Muchas veces los empleadores cuando contratan a un colaborador simplemente le piden una historia, una hoja de vida, recomendaciones, que dentro de la hoja de vida incorporen en dónde han trabajado, pero no solicitan una historia laboral. Esta historia laboral es muy importante. ¿Por qué? Porque el empleador puede darse cuenta qué circunstancias, dónde ha trabajado, comprobar que lo que estaba contenido en la historia laboral era cierto, con sus diferentes empleadores. ¿Sí? Este trámite de corrección de historia laboral, existen unas inconsistencias en la historia laboral que son más comunes, las cuales son un periodo que falta, un periodo que sobra, inconsistencias en días cotizados, inconsistencia en semanas, no coincidencia en nombres y apellidos, donde consten los datos de la registraduría, que de pronto a la cédula le hace falta un número. Todas esas inconsistencias hay que revisarlas. ¿Por qué? Porque al completar y al empleador, al darse cuenta de que de su empleado le hace falta 50 semanas para completar las 1.300, él podría decirle o indicarle cómo corregir esa historia laboral, ¿sí? O si de pronto el empleador está haciendo sus cotizaciones en debida forma, pero nunca ha revisado la historia laboral de su empleado y ya cuando se va a terminar el vínculo laboral se dan cuenta que tiene inconsistencias, que los pagos que ha hecho el empleador no se han cargado en la historia laboral. Entonces tendrían que ya en ese último momento iniciar una corrección de historia laboral, y esta corrección de historia laboral puede tardar meses, ¿sí? Y si el empleador ya necesita pensionar a ese empleado y ingresar otro a la vida laboral o dejar una vacante, ya sea por recursos, no lo va a poder hacer de inmediato. Por eso es recomendable que esas historias laborales sean revisadas. Revisadas tanto por el empleador como por el empleado, hacer como una cultura de tú me ayudas, yo te ayudo. Si tu historia laboral está mal, nosotros te podemos decir cómo se puede corregir. Si la empresa en la que está laborando es la culpable de pronto del error, mancomunadamente podrían trabajar para que Colpensiones o el fondo privado corrija de mejor manera esta historia laboral. Listo. En cuanto al regímenes pensionales, existen dos regímenes pensionales. Está el de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual. En estos dos regímenes existen unas similitudes. Los dos regímenes se administran por semanas.
también hay una edad, hay una mesada pensional periódica, existe también el auxilio funerario y una devolución de dineros cuando no se logra acreditar ese tope de semanas o ese capital, que en el fondo privado se llama devolución de aportes y en Colpensiones se llama indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. En estos regímenes hay que conocer lo que se debe tener en cuenta si está afiliado a alguno de estos regímenes. Pues en Colpensiones se necesita cumplir a hoy 1.300 semanas, que es equivalente a más o menos 26 años, y el cumplimiento de una edad, que en Colpensiones para las mujeres está en 57 años y en los hombres en 62 años. En el fondo privado es diferente, los requisitos cambian, aunque también existen unas semanas que se deben tener en cuenta y son equivalentes a 1.150 y estas se logran acumular más o menos en 22 años aproximadamente. ¿A quiénes se les solicitan estas 1.150 semanas? A las personas que no logren acumular ese capital suficiente para lograr su pensión, para lograr la pensión. ¿Sí? Y esta pensión es subsidiada, se llama pensión de garantía mínima. Entonces, muchas veces los empleadores piensan que el afiliado al fondo privado tiene que llegar a un cúmulo de dinero para tener derecho a una pensión. No, también hay que revisar acá la historia laboral, porque si el empleado ya tiene 1.150 semanas y cuenta con la edad requerida, también se podría pensionar allá en el fondo privado. En la actualidad se habla de un cúmulo de dinero de 220, 230, 240 millones, está en ese rango. Pero en los fondos privados también ingresa al estudio si tiene beneficiarios o no tiene beneficiarios. ¿Por qué? Porque si tiene beneficiarios, el dinero no va a ser 220, sino va a tener que tener más dinero, ¿sí? Y va a tener que acumular más derecho, más dinero. En la pensión de garantía mínima, hasta hace poco, hace más o menos un año, las personas que contaban con esa pensión de garantía mínima ya no podían seguir laborando. Recibían la pensión de garantía mínima y uno de los requisitos era para seguirla recibiendo de esa mesada periódica era no volver a trabajar. ¿Por qué? Porque era un subsidio que daba el Estado. Hoy en día eso ya ha cambiado y las personas que gozan de esa pensión de garantía mínima, ya después de estar pensionados pueden seguirla trabajando y no van a perder el derecho a esta pensión. Aquí para los empleadores, cuando los empleados están próximos o ya están con requisitos cumplidos, ya sea fondo privado o ya sea Colpensiones, es de que si el empleado no solicita la pensión, el empleador la puede solicitar. Esto es una pregunta que nos ha llegado y nos llega en demasiadas oportunidades. Entonces, adelantar los trámites pensionales es obligación, uno, del trabajador. No obstante, el empleador puede sustituirlos también, previa autorización del empleado. Por otra parte, hay que saber que no basta con que el trabajador le sea reconocida su pensión para que el empleador asuma por terminado este contrato. En el momento en que el trabajador tiene conocimiento de que ha cumplido los requisitos para acceder a la pensión de vejez o invalidez, según sea el caso, tiene el deber de proceder con su solicitud, ya que en últimas es quien saldrá beneficiado de ese beneficio.
En lo concerniente a la participación del empleador en este trámite de pensión, la ley 797 en su artículo noveno, en su parágrafo 3, establece que transcurridos 30 días a partir del momento en que el trabajador cumple con los requisitos para acceder a la pensión, el empleador podrá en su nombre solicitar el reconocimiento pensional. Y es importante tener en cuenta que el empleador debe estar autorizado por el empleador para dar inicio a dicho trámite, ¿sí? So pena de vulnerar derechos, aunque el código laboral, pues, no habla de esa autorización, simplemente dice que pues los 30 días después que lo solicite, pero para evitar controversias, lo más recomendable es que exista ese mutuo acuerdo entre los dos, ¿sí? Otra pregunta que de pronto nos han consultado muchísimo a nuestras oficinas es la terminación del contrato durante el trámite pensional. Respecto a este tema, resulta importante traer a colación unas precisiones acerca de la terminación del contrato durante el trámite pensional. El artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo, en su numeral 14, establece como justa causa para la terminación del contrato de trabajo que el trabajador le haya sido reconocida su pensión. Esta disposición no debe ser entendida en su sentido literal. Es decir, no basta con la resolución que establezca que el trabajador es pensionado para dar por terminado el contrato de trabajo, sino que este debe figurar también como vinculado en nómina y encontrarse percibiendo mesadas pensionales, ¿sí? Entonces, para terminar, otra cuestión es importante contemplar es que cuando el empleador solicite el reconocimiento de la pensión en nombre del trabajador, debe manejar esta situación de tal manera que este último no conciba que está siendo discriminado, pues que para evitar a futuro unas posibles reclamaciones, en el entendido de que de pronto se terminó el contrato de trabajo sin una justa causa, que por ya tener cumplidos los requisitos se trató de despedir. Entonces hay que, en esos casos hay que tener mucho tacto y hay que, como lo dijimos anteriormente, verificar ciertos requisitos ¿con qué? Con la revisión de la historia laboral. Ahora pasaremos a hablar de cálculos actuariales para corregir una historia laboral. En este punto vamos a hacer una pregunta para que tengamos una dinámica y ustedes respondan y yo poder profundizar más sobre el tema. Entonces, la pregunta, ustedes ya como nos contestaron la primera pregunta, esta también la pueden contestar y de esta forma pues interactuamos. La pregunta es la siguiente, la que pueden ver ahí en la pantalla. ¿Sabe usted qué son los cálculos actuariales y para qué funcionan? Entonces ya pueden empezar a votar si sí saben o no saben para yo poder profundizar más en el tema.
Vamos a dar otro poco de tiempo. Ya están votando, ya casi están votando todos. Entonces les voy a mostrar los resultados. Un 81.8% no saben de los cálculos actuariales. Entonces vamos a profundizar sobre este tema de cálculos actuariales. ¿Qué es un cálculo actuarial? Por omisión del empleador. Entonces, es la posibilidad de trasladar al Sistema General de Pensiones una reserva actuarial en aquellos casos en que el empleador omitió el deber de afiliar a sus trabajadores. Entonces, cuando estos casos son más comunes en las empleadas del servicio doméstico, ¿sí? Muchas veces se contrataba la empleada del servicio doméstico, se le pagaba su salario, se le daba sus primas, sus prestaciones, pero el empleador muchas veces no hacía las cotizaciones a pensión ni a salud. ¿Por qué? Porque la empleada le manifestaba que ella estaba en el CISBEN, que ella no quería perder su categoría porque allá la atendían muy bien, pero la obligación no estaba en la empleada, la obligación estaba en el empleador, que debió haberla afiliado desde el momento en que inició esa relación laboral, ¿sí? Y cuando surge el problema, cuando la empleada ya está próxima a cumplir sus requisitos de edad. Entonces, con este cálculo actuarial, ¿qué se busca? ¿Para qué sirve? Con este cálculo se pretende que esas semanas se contabilicen para que todos los efectos prestacionales, ¿sí? Siempre que se termina una relación laboral de estas, la persona que sale y que no ha logrado cumplir con sus objetivos de lograr una pensión, siendo concertado, porque en la mayoría de los casos es concertado que el empleador de pronto no asuma ese pago pues para tener un mayor ingreso, pero el afectado va a ser siempre el empleador. ¿Por qué? Porque la jurisdicción y la legislación es muy enfática en que esto es obligatorio, no es a discrecionalidad de las partes. ¿Y quién debe elaborar este cálculo actuarial? Este cálculo actuarial lo elabora la administradora en la que está el afiliado. ¿Y quién debe pagar este cálculo actuarial? El artículo 33 de la Ley 100 de 1993 dice: para tener derecho a la pensión de vejez se tendrá en cuenta el tiempo de servicio como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador. Se le llama empleador omiso, ¿sí? Y este empleador es el que tiene que pagar este cálculo actuarial. Tiene que pagarlo y no solo pagar lo que dejó de pagar, sino este cálculo actuarial también trae unos intereses por mora, que en la mayoría de casos los intereses por mora son mayor a lo que debería haber pagado en el lapso de tiempo en que duró su empleado prestándole el servicio. Entonces esos intereses son bastante onerosos y más si se ha dejado pasar el tiempo, porque muchas veces el trabajador prestó sus servicios a una empresa en el año 90. Sí, lo desvincularon en el año 2000, pero él va a solicitar su pensión en el año 2020. Y ahí es donde viene la reclamación. Y en la reclamación, pasado todo ese tiempo, entre más tiempo vaya pasando, más costoso va a ser. ¿Sí? ¿Quién puede
ser un empleador. Entonces, el empleador puede ser una persona natural o una persona jurídica. Cuando hablamos de una persona natural, es quien debe solicitar el cálculo actuarial por omisión. Persona natural, eventualmente los herederos, ¿sí? La persona jurídica es el representante legal, los socios, ¿quién más? Si hay una disolución y liquidación, socios según el tipo de la sociedad o el liquidador. Si la sociedad ya no se encuentra liquidada o está en proceso, el liquidador tiene que asumir ese cálculo actuarial. Entonces, tipos de sociedades. Entonces, los tipos de sociedades. Tenemos limitadas, colectivas, comodita, simples. La responsabilidad que tienen ellos es una responsabilidad ilimitada de los socios. En las empresas unipersonal, cooperativas, al extinguirse puede haber responsabilidad para los socios respecto de las obligaciones laborales. Hay otros tipos de sociedades que son las sociedades de capital. Entre esas tenemos la anónima, la comandita por acciones y la responsabilidad de ellos es limitada de los socios hasta el monto de sus aportes y se extinguen todas las obligaciones para los socios. Aquí vamos a hacer otra pregunta para ver qué tanto saben de cálculo actuarial y el pago de deuda, si saben cuál es la diferencia. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Conocen la diferencia entre un cálculo actuarial y un pago de deuda? Entonces en la pantalla inferior está si conocen o no conocen para yo poder profundizar y hablarles sobre este tema o pasar a otro tema. Listo. Entonces, la mayoría de votaciones estuvo en que no conocen la diferencia entre un cálculo actuarial y el pago de una deuda, en un 87.5%. Solamente un 12.5%, un 11.1% sí lo sabía. Entonces, vamos a hablar de estas diferencias. Diferencia del cálculo actuarial versus el pago de deuda. El cálculo actuarial es cuando nunca hubo una afiliación al sistema. ¿Sí? Si nunca hubo una afiliación al sistema, procede a pagarse el cálculo actuarial. Si el empleador nunca hizo ni un solo día de cotización, la procedencia es el cálculo actuarial, que es solicitado por el empleador, es pagado por el empleador tanto la deuda como el valor de los intereses. Él mismo lo solicita ante la administradora de pensiones, ya sea Colpensiones, ya sea el fondo privado, porque se puede tramitar en cualquiera de las dos. Sobre este punto no hay distinción. ¿Sí? En cuanto al pago de la deuda,
en esta es donde está la diferencia. En este sí hubo una afiliación, pero no se hicieron los aportes. O se hicieron aportes, pero no se hicieron completos. Es decir, la relación laboral fue de 10 años. De esos 10 años se hicieron aportes simplemente en un año o 2 años. Entonces, el resto de tiempo es donde se va a pagar la deuda. Pero ¿quién es el que paga esta deuda? Esta deuda la va a pagar es uno. Si la empresa está vigente, la paga la empresa. Pero si la empresa ya está liquidada, no existe este pago de deuda que normalmente se llama acuerdo 027, si la empresa ya se extinguió, si ya no existe una empresa, tiene la posibilidad de pagar ese pago de esa deuda el empleado, ¿sí? Y esta deuda no va a tener esos intereses que tanto suben ese cálculo actuarial. En este sí va a ser el neto traído a valor futuro, presente, perdón, a valor presente o al momento en que se haga el pago. ¿Sí? Entonces esas son las diferencias uno del otro. Cálculo actuarial, no tiene que haber afiliación, pago de deuda, hay afiliación, pero posterior a eso no se hicieron los pagos y si la empresa está vigente al momento de que se solicita ese pago de deuda, la empresa lo paga. Si la empresa ya no existe en la vida jurídica, el que lo tiene que pagar o el que lo puede pagar es el empleado. Entonces, hasta aquí pues llega nuestra charla. Espero haberles tratado o haberles transmitido toda la información y espero poderles resolver de pronto las dudas que le quedaron, las dudas que tuvieron. Es poco el tiempo que es destinado para estas charlas, pero en la compañía estamos haciendo diferentes charlas en diferentes días, tocando diferentes temas. Estamos hablando de todo lo que va pasando con la emergencia, poniendo en actualidad a todos nuestros clientes, a nuestros posibles clientes, de todos los decretos que van saliendo, los que no van saliendo. Es del caso también indicar que con anterioridad habíamos hablado de un decreto legislativo 558. En ese decreto explicábamos unas prerrogativas que se daban para algunos empleadores. Ese decreto hoy ya la Corte Constitucional lo declaró inexequible, es decir, que no se va a aplicar esos descuentos que se estaban haciendo para pensiones, las personas que se iban a trasladar del fondo privado a Colpensiones ya no lo van a poder hacer. Entonces, muy posiblemente vamos a más adelante dar una charla de ese decreto y de los que más vayan saliendo. Entonces, abriremos a preguntas, aunque creo que mis compañeros que me estaban apoyando, veo que ya han contestado varias preguntas que hicieron por escrito en el chat. Pero si alguno de nuestros oyentes quisiera que yo le contestara alguna, voy a estar atento para ello. Muy bien, doctor Yesid, muchas gracias. Sí, tenemos al señor José Manuel Durán Rodríguez, tiene la mano levantada. Entonces, señor José Manuel, en este momento le voy a abrir su micrófono, le va a permitir hablar para que usted pueda realizar su pregunta, por favor. Dice, señor José Manuel, ya en este momento usted puede hacernos su pregunta, por favor. Ok, ¿aquí me escucha? Sí. Sí, señor. Ok, buenas noches, ¿cómo me les va? Buenas noches. Son varias las preguntas que me han surgido con la intervención. Me pareció muy oportuna, muy completa en cuanto a contenidos. Sin embargo, me quedan unas preguntas. Hablaba inicialmente, no sé si puedo hacer, son 4 preguntas las que tengo, no sé si las puedo hacer las 4 en una sola o la hago por tiempos o cómo hacemos, o solo puedo hacer una o qué hago. No, sí. Sí. Me las puede hacer las 4, si son muy largas, pues me las va haciendo una a una y se las voy contestando, no hay ningún problema. Realmente no son muy largas. La primera, hablaba usted sobre la configuración del caso fortuito, Sí. como causal de terminación del contrato.
Inicialmente, en este caso, el caso fortuito para la terminación de los contratos se daría por el hecho de la pandemia, de la emergencia económica, de la emergencia sanitaria con ocasión del COVID-19, o por el hecho de del aislamiento obligatorio, de los decretos que salieron o que ha expedido el presidente con ocasión del aislamiento obligatorio y para aquellas personas que no están incluidas dentro de las 44 excepciones actualmente. Esa sería la primera pregunta. Listo, La se la voy a pregunta... contestar. Se la voy a contestar, con eso le damos paso a la otra y le vamos dando claridad. Vale, perfecto. Listo. Este caso fortuito que se da en el artículo 51, numeral primero, se da por la emergencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay empresas que no pueden prestar su servicio. Entonces, ellos no podrían hacer, como yo les dije, la indicación, no podrían hacer trabajo en casa. Entonces, hay que verificar la razón social de la empresa, en qué se desarrolla. Por lo menos, hablemos de Cine Colombia. Todos los empleados de Cine Colombia no pueden prestar su servicio desde la casa. ¿Sí? Entonces ahí se aplicaría esa fuerza mayor y ese caso fortuito. ¿Por qué? Porque ellos estarían en imposibilidad de seguir prestando sus servicios. ¿Sí? Y entonces ahí sí se aplicaría. Entonces, este artículo 51 hay que analizar muy bien cuál es la función o qué es lo que hace la empresa. ¿Sí? Y ver que ellos hayan dado todas las medidas, las que les dije de pronto de flexibilización del horario de trabajo, la licencia remunerada, vacaciones anticipadas. Todas esas medidas se tienen que tomar antes de darle aplicación al artículo 51, numeral primero del Código Sustantivo del Trabajo. De acuerdo, me queda la inquietud porque entiendo que hubo un pronunciamiento del Ministerio de Trabajo que decía que no se podía alegar fuerza mayor o caso fortuito para la terminación de los trabajos, de los contratos de trabajo. Pues por eso era que me causaba a mí la inquietud que usted hubiera hecho alusión a ese tema. Sí. No, pero sí se puede alegar, esa causal sí se puede, y más con el COVID-19. Perfecto, listo. Mi segunda pregunta es, respecto de la historia laboral, que estábamos hablando sobre ese tema, Sí. cuando en la historia laboral aparece una anotación de una empresa que no pagó 1, 2 o 3 aportes, pero eso es de hace mucho, más de los 3 años que tiene derecho para laboralmente, eso se puede alegar con posterioridad, es decir, para el momento en el que ya se va o se cumplen los requisitos, tanto de edad como semanas, para efectos de actividad del derecho a la pensión, se puede alegar esas semanas que llevan ya más de 10 años que en la historia laboral aparece que ese empleador dejó de pagar esos aportes. Sí se puede alegar. A ver, uno, la solución ¿cuál es? Cuando hablábamos de cálculos actuariales, si el empleador hizo alguna cotización y sería el pago de una deuda. Entonces, si por esa cotización no se puede pensionar la persona o con esa cotización adicional puede reliquidar su mesada pensional, Colpensiones puede requerir si la empresa está activa para que haga sus pagos. Si la empresa ya no existe y no se puede que la empresa pague, uno podría demandar a Colpensiones porque Colpensiones tienen la obligación de haber requerido esa empresa en su momento. ¿Por qué? Porque cada vez que se termina un vínculo laboral que hacen las empresas, reportan un retiro. Si la empresa nunca lo retiró, ahí existe una deuda presunta y tiene que pagarla. Si la empresa ya no existe, Colpensiones tiene que asumir esas semanas y cargarlas en la historia laboral. Si la empresa existe, se puede incluir para que ellos paguen ese cálculo actuarial. Eso se puede corregir. Es Para corregible. el caso Colpensiones y para el caso de una AFP privada. También se puede hacer. Idéntico el Okay, procedimiento. perfecto. Entonces, eso sí es un trámite que toca hacer ahora. Bueno, la tercera pregunta. Hablaba sobre el tema ahorita que en mayo y junio hubo una deducción en el monto de aporte al sistema de seguridad en pensiones y que esto fue declarado inexequible recientemente. Sí. ¿Qué efectos tiene eso para los que nos acogimos a ese beneficio? Para los que se acogieron a ese beneficio, hay
ahí está el interrogante y es grande. ¿Por qué? Porque el Estado fue el que emitió ese decreto. Para mi pensar, el que tiene que responder y asumir ese pago tendría que ser el Estado. ¿Por qué? Porque hizo incurrir en un error a los empresarios, ¿sí? Tendría que subsidiar ese pago, aunque ellos dijeron que en semanas no va a haber problema. Lo que va a haber problema es en el IBC, ¿sí? Entonces, el gobierno, posterior a la sentencia que salió de inconstitucionalidad, tiene que emitir un decreto corrigiendo el error y yo supongo que va a asumir esos pagos. Tendría que asumirlos. Si no los asume, tendría que a los empleadores darles un plazo para realizar ese pago. Gracias. Entendería yo que el impacto más fuerte es para aquellas personas que están afiliadas a los fondos privados en el régimen de ahorro individual, pues porque evidentemente se vería disminuido el ahorro o el aporte que estuviera ahí, ¿cierto? Para efectos del prima media, pues el IBC sigue siendo el mismo. Sí, el IBC sigue siendo el mismo, pero ¿a quiénes afecta en el fondo privado? Afecta a las personas que hasta ahora están ingresando al sistema. ¿Por qué? Porque a futuro es cuando van a Sí, ver claro. la pérdida de que el capital no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque simplemente se hizo el 3%. Ejemplo, de esos 3 meses, en 20 años van a ser 6 millones de pesos. ¿Sí? Para una persona que está próxima a pensionarse, no va a tener ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque no va a generar ningún tipo de interés. ¿Sí? Entonces no se va a ver la disminución porque solamente fueron 3 meses. Para las personas que están ingresando ahora al sistema, sí se va a ver afectado a futuro. Estamos hablando de 15, 20 años, donde se va a Pero ver en ese mismo orden de ideas, pues evidentemente el haber declarado inexequible y podemos poner una persona que ya está próxima a cumplir los requisitos, que no le va a afectar en mayor medida porque el saldo ahorrado pues va a ser ínfimo el efecto, pero de todas maneras quedaría como reportado como un incumplimiento, una omisión o un menor valor pagado para aquellas personas que se acogieron a ese sistema y sería objeto de fiscalización, por ejemplo, de la UGPP, implicándole sanciones, pago de intereses y el pago del capital dejado de pagar. El gobierno tiene que emitir una circular y él tiene que asumir, o sea, esa carga no se le puede trasladar a las empresas. Para mí el que tiene que asumir el error porque fue el que emitió el decreto es el gobierno. Pero ¿dónde está y por qué este decreto, lo estuve viendo, es donde se ve que los magistrados más influyeron en su decisión de declararlo inexequible? Es en el traslado de los afiliados que iban a llegar del fondo privado a Colpensiones. ¿Por qué? Porque son pensiones de garantía mínima. ¿Qué quería el Estado? Trasladar todas esas cuentas individuales y hacer uso de ese dinero. Y a futuro Colpensiones sí va a haber en problemas. ¿Por qué? Porque ese dinero, cuando las personas vayan a cumplir su edad de pensión o ese dinero ya empiece a necesitarlo Colpensiones, no lo van a tener porque se lo iban a gastar para la emergencia. Era por eso. Entonces yo creo que ese fue el mayor argumento que tuvieron los magistrados en declarar inexequible ese decreto. Perfecto, muchas gracias. Y la última pregunta, ya para no extenderme más, es, ha sonado digamos que en diferentes medios y en algunas cosas, la posibilidad de una reforma pensional que inclusive se pensaba pudiera llegar a unificar los sistemas de alguna manera. ¿Usted qué nos puede comentar al respecto? Esa reforma pensional ha tenido ya dos debates, si no estoy mal, en el Congreso, pero según las informaciones que he tenido, personalmente que le llegan a uno de las personas que están allá pendientes de qué se está debatiendo, cómo se está debatiendo, no va a pasar para sanción presidencial. ¿Por qué? Porque esto lo trataron de incluir en el plan de ordenamiento territorial en un artículo 84, pero lo sacaron, ¿por qué? Porque no es viable. No es viable a mediano plazo,
a futuro puede ser viable y que lo hagan gradualmente, ¿sí? Pero si lo hacen así de tajo, podrían quebrar uno a los fondos privados. Y los fondos privados son los que están haciendo las inversiones en infraestructura en el país. Entonces, el país podría verse en una crisis si llegase a dejar pasar esta ley. Que sí es algo que deberían hacer. Es tan así que el artículo 13 de la ley 100, que es el que habla de esa prohibición, está demandado por inconstitucional. Ya se han hecho en la Corte Constitucional como 3 debates sobre ese artículo, esa demanda de ese artículo 13 de la ley 100, de esa prohibición de trasladarse cuando las personas están a menos de 10 años, pero el mismo tema lo han debatido tanto que toda la Corte Constitucional y todo el que sepa algo de constitucional sabe que ese artículo es inconstitucional y que lo deben declarar inexequible. ¿Por qué? Porque está violentando un derecho a una libre afiliación a uno o a otro régimen. No se puede restringir. Pero es muy difícil para la economía del país tomar medidas de tajo. Entonces, para mí es muy difícil que eso pase. Yo, la verdad, no le veo cabida a algo así muy cercano. A futuro tienen que hacer algo, pero tiene que ser progresivo. No pueden decir se acabó esa prohibición. ¿Por qué? Porque todo el mundo se va para Colpensiones y también puede colapsar Colpensiones. No va a poder asumir todas esas cargas pensionales. Se habría que tener un régimen transicional, eso no puede ser una sola sentada. Exacto. Exacto. Doctor Yesid, muchas gracias por su atención y sus respuestas. Bueno, sí, señor. Bueno, muchas gracias, señor José Manuel. En este momento, pues no tenemos más manos levantadas, pero doctor Yesid, en este momento pues estamos haciendo una transmisión en Facebook Live y nos están preguntando en vivo lo siguiente. ¿Cuánto tiempo debe tener cotizado para poder acceder a la pensión de invalidez? Para la pensión de invalidez se tiene que tener dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración 50 semanas. Si dentro de esos 3 años no se cuenta con 50 semanas, puede tener el porcentaje del 50% o más de pérdida de capacidad laboral y no le van a ser reconocida la pensión de invalidez. Ese requisito. Perfecto. Muchas gracias, doctor Yesid. Tenemos otra mano levantada. Tenemos a Yaidi Chacón. Entonces, en este momento voy a abrir el micrófono para permitirle hablar. Entonces, Yaidi Chacón, ¿nos escuchan? Ya puede hacer su pregunta, por favor. Sí. Buenas noches, ¿me escuchan? Señor, lo escuchamos. Bienvenido. Gracias, muy amable. Para saber qué requisitos se debe tener para pedir el bono pensional, si a mí me faltan 200 semanas y tengo 52 años. Para solicitar el bono pensional. Le faltan 200 semanas para completar las 1.150 o las 200 semanas para qué le hacen falta. Para las 1.300. Sí, para las 1.300. Es que el bono pensional, a ver, el bono pensional solamente lo tienen las personas que están en el fondo privado, que estuvieron en Colpensiones y pasaron al fondo privado, y que en Colpensiones alcanzaron a cotizar 150 semanas. Entonces, pasado al fondo privado, ahí es donde tiene derecho al bono pensional. Si ese bono pensional ingresa a la cuenta individual cuando la persona ha cumplido, si es mujer 60 años, si es hombre 62 años. ¿Y quién es el que lo tramita? Lo tramita el fondo privado, ¿sí? Entonces el fondo privado empieza a reconstruir la historia laboral 6 meses antes del cumplimiento de la persona la edad para que ese bono ingrese a la cuenta individual. Si la persona en el fondo privado no logra tener 1.150 semanas, que son las semanas requeridas en el fondo privado,
y no alcanza a tener el capital suficiente para lograr la pensión, que está entre 220 millones de pesos, le hacen la devolución de aportes y ese bono pensional entraría dentro de la cuenta y se lo podrían regresar, pero siempre y cuando no logre acreditar las 1.150 semanas y el capital suficiente para tener derecho a la pensión. Muchas gracias. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias por su pregunta. Y en este momento, entonces, tenemos una pregunta en el chat, ya para finalizar. Entonces la voy a leer, doctor Yesid. Dice, últimamente las EPS están dando recomendaciones a los trabajadores de quedarse en la casa por sospechas de COVID. Sin embargo, no emiten la incapacidad correspondiente. ¿Cómo debo tomar esas recomendaciones que me manifiesta el trabajador como una incapacidad? Y si es así, ¿quién la debe pagar? ¿Con esas recomendaciones se les puede exigir trabajar? Esta pregunta la hace el señor Diego Arévalo. A ver, esas recomendaciones, si bien a varias de las personas que que envían a cuarentena los 14 días, no les dan incapacidad, algunas no les dan incapacidad. Entonces es una medida que tiene que asumir preventivamente el empleador. Pero si no tiene la capacidad, el trabajador desde la casa puede realizar trabajo desde casa, ¿sí? Caso diferente que sea una empresa en la que esté efectuada y la labor que haga el empleado tenga que ser presencial. Entonces, ahí no se podría dar la incapacidad. Si la incapacidad se da y la da por el médico, entonces los primeros 3 días los pagará el empleado y de los 3 días hacia adelante lo paga la EPS. Pero si no hay incapacidad, la tiene que ser asumida por el empleador. Si la sospecha de que la persona tiene COVID y el empleador lo hace ir a trabajar, el empleador podría estar incurso en una sanción, ¿sí? Por no acoger esa recomendación. Entonces, cuando no hay incapacidad y lo envían a la casa, podría hacer trabajo desde casa. Si no lo puede hacer, como recomendación para los empleadores, es mejor acatar esa medida y asumir el pago del tiempo que dure como recomendación en la casa del empleado. Perfecto, doctor Yesid, muchas gracias por la respuesta. Señor Diego, esperamos que haya resuelto su inquietud. Bueno, tenemos otra persona que nos pregunta lo siguiente, al parecer ya es la última pregunta. ¿La edad es requisito para adquirir el derecho a pensión en ambos regímenes o solo en Colpensiones? Entiendo que en fondos privados se puede acceder a la pensión a cualquier tiempo siempre que el ahorro lo permita. Sí, a ver, la edad es un requisito en los dos regímenes pensionales. Para las mujeres, 57 años y para los hombres, 62 años. En Colpensiones es un requisito sine qua non. Es decir, si no cumple los 57 y 62 años y las 1.300 semanas en Colpensiones no se puede pensionar. En el fondo privado es diferente. Para tener derecho a una pensión de garantía mínima, tiene que tener 1.150 semanas, la edad de 57 o 62 años si es hombre. Pero si la persona tiene el capital suficiente para poder subsidiar su pensión antes de los 57 años, lo podría hacer porque en el fondo privado existe la modalidad de pensión anticipada. Entonces se podría pensionar anticipadamente siempre y cuando acredite el capital suficiente. Si se necesitan 220 millones y en la cuenta ya tiene 400 millones y tiene 50 años, se podría pensionar. Pero si se pensiona anticipadamente y se está pensionando a menor edad, nótese que esa proyección de esa mesada pensional va a ser a una vida probable, que normalmente, que ahorita lo están haciendo los fondos privados a los 94 años.
entonces la pensión va a ser más baja de lo que podría ser con la edad requerida. ¿Por qué? Porque le van a empezar a entregar dinero de su cuenta individual anticipadamente, entonces va a reducir. En esos casos nosotros aconsejamos hacer un estudio pensional, hacer un cálculo de cuánto es que se va cuánto se va a recibir cuando se va a pensionar anticipadamente y le calculamos cuánto sería la pensión si se pensionara en la edad requerida. ¿Para qué? Para que la persona tome una decisión consciente, porque muchas veces si se va a pensionar anticipadamente y redime el bono pensional anticipado, va a perder dinero, porque el bono, como lo explicaba ahorita, tiene una redención que es a los 60 años mujeres y 62 años hombres. Si se redime ese bono pensional antes de la edad, va a perder un valor que le va a servir para que su mesada pensional sea mayor. Entonces sí se puede en el fondo privado pensionar anticipadamente, pero hay que tener en cuenta pues las circunstancias. Perfecto, doctor Yesid, muchísimas gracias por sus respuestas. Antes de finalizar, pues queremos agradecerle por compartirnos todos sus conocimientos, por dar solución a las dudas que se presentaron durante la conferencia, también al doctor Fabián Esquivel, quien dio respuesta en el chat a las preguntas realizadas. A continuación les mostraremos, bueno, pues ven las redes sociales donde ustedes pueden seguirnos. Ustedes van a recibir en sus correos electrónicos por los cuales se inscribieron un emailing con el link para que ustedes puedan pues volver a revisar nuevamente la charla y nos puedan seguir en YouTube. También los vamos a dejar con una pequeña encuesta para que ustedes por favor califiquen la charla del día de hoy. Pues fue muy grato para nosotros poderlos acompañar, poder brindarles nuestro conocimiento y como siempre, pues estamos aquí para acompañarlos, para asesorarlos, para brindarles siempre la mejor respuesta a sus requerimientos. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros, estamos a nivel nacional y pues es un gusto poder haber estado con ustedes. Feliz noche, que estén muy bien.